Oda a Satán. La pista de sonidos atroces corre. Quiero que se detenga, pero no puedo dejar de escucharla. Existen fuerzas infernales que se han ocultado por doquier, en libros, oraciones, lugares, números, y a pesar de que me lo advirtieron, quise poner a prueba mi valentía abriendo una de las entradas hacia el infierno. Para mí, la llave vino en forma de una pista musical, aunque de musical tenía muy poco. Mi camino hacia la llave infernal inició justo en la noche en que mi tía abuela Consuelo falleció. No era tan querida por la familia, sino, más bien, temida. Los doctores y psiquiatras decían que sufría de una demencia aguda. Aunque, en mi opinión, parecía más que estaba poseída. Muchas personas de la tercera edad concluyen su ciclo de vida en sus hogares, en hospitales o en un lugar cálido. En cambio, mi tía Consuelo vio pasar sus últimos segundos dentro de un manicomio. Estaba realmente loca. Más ahora, entiendo una gran parte de ese tormento que sufría. Mis demás tíos y abuelos cuentan que, a partir del año 1968, ella no volvió a ser la misma, pues, mi abuelita Guadalupe afirmaba que su descenso a la locura había comenzado con una enfermiza obsesión hacia los números 3, 6 y 9. Su obsesión creció tanto que ella misma se hizo heridas por todo el cuerpo, marcándose el número 9 y la hora a las 3:33 a base de cortadas y quemaduras. El día en que mi tía Consuelo cayó en el manicomio, llevaba ambas manos manchadas de sangre. Y sin ninguna justificación que fuese lo suficientemente válida, esta hirió a su vecino de enfrente, apuñalándolo 9 veces. El hombre no sobrevivió al ataque, y por culpa de la maldita demencia de mi tía, sus hijos se quedaron sin un padre. Cuando trataron de interrogarla por su reciente ataque, ella no dijo nada. Lo único que hizo fue repetir una y otra vez la frase, 9, tenían que ser 9. Por lo que, desde aquel ataque bizarro, a mi tía no se le volvió a ver caminando libre por las calles. La relación con mi tía Consuelo siempre fue complicada, pues, era como tratar de relacionarse con alguien que se encontraba fuera de este mundo. Nunca pude entablar con esta una conversación normal, ni tampoco verla fuera de las instalaciones del psiquiátrico. Ahora, ella está muerta. La noche en que falleció, a pocas horas de que la encontraran inmóvil en su habitación, nos reunimos en la casa de mi abuelita Guadalupe para el velorio. Y desde que el cuerpo de mi tía Consuelo entró por la puerta, se comenzó a sentir un ambiente desagradable por los rincones. La casa se llenó de un frío anormal, y todos nos percatamos de que algunas sombras extrañas se aparecían cada tanto. Era una actividad paranormal bastante fuerte. El velorio más inquietante en el que he tenido la desgracia de estar. En medio de las conversaciones que tenían los más viejos de la casa, le presté demasiada atención a algo que murmuraban. No era un tema que fuese de mi incumbencia, pero me parecía extraño que se pusieran a hablar en voz baja. Entre esos susurros, escuché que mi abuela Guadalupe les preguntó a sus hermanos, ¿deberíamos enterrarla con el vinilo blanco? Al captar mi atención, me acerqué más a ellos, sin que se dieran cuenta. Escuché a mi abuela decir que el álbum blanco se encontraba en la cochera, debajo de las cajas de ropa vieja. Y tan pronto como oí esto, supe que el tema en cuestión se trataba de algo turbio y negativo. De lo contrario, ¿por qué debía de mantenerse en secreto? Y por mucho que intenté, no pude dejar de pensar en el tema. Pues algo en mí me hacía querer ir a la cochera y averiguar por qué el vinil mencionado era tan importante, al menos como para querer enterrar a mi tía con él. Recuerdo a la familia reunida en la sala y el comedor, algunos llorando y otros aceptando que Consuelo por fin estaba descansando. Al acercarme al ataúd abierto de mi tía, toqué una de sus manos y encontré un número 9, marcado en su muñeca derecha. Lucía como si éste se lo hubiese tallado con algo sumamente filoso. Había una realidad que se ocultaba en todo aquello, de eso estaba segura.
Los más viejos de la familia guardaban un secreto en relación a la tía Consuelo. A nosotros nos contaban sobre su demencia y el sufrimiento, pero omitían la parte del factor desencadenante. Así que, impulsada por una curiosidad enfermiza y deshonesta, fui a solas hasta la cochera y me apresuré a buscar un vinil del lugar mencionado por mi abuela. En forma desesperada, quería saber qué vinil era tan singular como para que la quisieran enterrar con este en su ataúd. Y buscando entre las cosas, encontré un álbum de The Beatles. La portada era completamente blanca y no decía nada más que el nombre de la banda. Me pareció un objeto absurdo, y también creí que el misterio alrededor de este lo era. En el segundo en que me dispuse a devolverlo a su lugar, escuché la respiración de otra persona cerca de mi cuello. Por lo que, volteé con sobresalto. No había nadie más alrededor. Y petrificada por la sensación de escalofríos, sujeté el álbum blanco con fuerza. De pronto, me pareció ver a mi tía Consuelo en el reflejo de un espejo cercano. Pero, tras parpadear, noté que estaba sola. No sé exactamente en qué rayos estaba pensando en aquel instante, pero salí de ahí con el vinilo entre manos y me apresuré a esconderlo en una mochila que llevaba. No solo le estaba robando a mi familia, sino que también a una muerta. A 2 horas de haber hurtado lo que no era mío, noté a mi abuela demasiado angustiada. Y sin llamar la atención, les pidió a sus hermanos que la acompañaran a su cuarto. Y al preguntarle si sucedía algo, ella me dijo que no, mas en sus ojos pude ver la preocupación que tenía por la pérdida de aquel álbum blanco. Todos los viejos de la casa se pusieron a buscar por los rincones, a modo discreto, para no llamar la atención. Parecía cruel de mi parte el verlos tan angustiados por la reciente pérdida, siendo yo la culpable. Sin importar lo estresados que se les veía, estaba decidida a llevarme el vinilo de la tía Consuelo a casa. Pensé que, si mis mayores guardaban secretos, entonces era mi deber descubrirlos para entender sobre el pasado de mi tía y su demencia. El entierro se retrasó algunas horas. Pero, al darse por vencidos con la búsqueda del vinilo, procedimos a llevarla hasta el panteón. Camino al panteón, 9 perros de color negro se nos fueron presentando. Y por alguna razón, ya estaba empezando a contar de forma obsesiva aquello que me rodeaba. La presencia de los 9 perros me llenó de inquietud, pues, en distintas culturas, se les considera a los perros negros como una representación del demonio. Al día siguiente del entierro, apenas llegué a casa, junto a mis padres y mi hermano Carlos, me encerré en mi cuarto y saqué el álbum blanco de mi mochila. Un objeto que parecía tan irrelevante y a la vez sabía que era todo lo contrario. Por fin, en un lugar en que sabía que no iba a ser vista por nadie, abrí la tapa. Y de manera sorpresiva, unas hojas de papel cayeron desde el interior de esta hacia mis pies. Entre la intriga y el morbo, me senté en el piso y procedí a desdoblar las hojas para ver de qué se trataba. Parecía una especie de nota. La fecha marcada en la parte superior decía, diciembre de 1968. La letra no me resultó conocida, así que supuse que era la de mi tía. La nota decía, ahora lo sé todo. El infierno vive en cada parte. Existen puertas y también llaves, y The Beatles nos han dado una de ellas. A nosotros los más curiosos nos han condenado. No pongas Revolución 9 en punto de las 3:33 de la madrugada. Revolución 9 es una oda a Satán. Revolución 9 lo llama, lo atrae, y le da la bienvenida a tu realidad. Es diciembre de 1968. Todo el álbum blanco parece estar bien, pero recién hice una prueba que se ha salido de control. Dicen que la hora del demonio es a las 3:33. Porque a las 3 murió Jesucristo en la cruz, a los 33 años. Satán se regocijó. Y en suma, el número 9 se alzó.
Entre el grupo de amigos que tengo y que son fanáticos de los Beatles, se corrió el rumor de que Revolución 9 contiene mensajes satánicos y subliminales si es que se la escucha al revés. Si el hecho de ya oírla en su versión original resulta una experiencia estresante e incómoda, el escucharla al revés lo es más. En un día normal, y sin ninguna hora en específico, me di a la tarea de averiguar cuáles eran esos mensajes. Con impresión, descubrí que una voz femenina repetía la frase: «Satán, mírame, por favor». Vamos Satán, ahora, Satán es grandioso. Y mientras que algunos afirman que se trata de una coincidencia, otros dicen que más bien es una clase de tributo a las fuerzas demoníacas. Pero, ¿por qué esconderlo en un disco? ¿Y por qué tenían que ser The Beatles? Hace una semana, encontré un artículo en el periódico, el cual decía que un hombre se había vuelto completamente loco, luego de haber escuchado Revolución 9 al derecho y al revés, en punto de las 3:33 de la madrugada. Bueno, debo admitir que hoy es la tarde en que más me arrepiento de haber leído aquello. Mi curiosidad me superó esta ocasión. Pensando que se trataba de un mito popular, escuché la pista desde este vinilo, al derecho y al revés, a la hora que corresponde al demonio. Las cosas que vi y sentí, no puedo ponerlas en palabras. Pero, ahora siento como si mi cuerpo fuera poseído por algo perverso. Siento que estoy siendo perseguida por el demonio, pues, no solo llamé a su puerta, sino que la abrí sin su permiso, utilizando una de sus llaves. Ahora siento que está detrás mío, observándome. Si encuentran esta nota, por favor ayúdenme. Recién terminé de leer aquella advertencia, me vi paralizada por un terror que nunca había experimentado. Tal sentimiento me superaba, e incluso me impedía respirar con normalidad. En mis 20 años de vida, jamás llegué a escuchar la pista mencionada por mi tía, y ahora era algo que no deseaba hacer. Si esa pista descrita era tan escalofriante y problemática como lo describió mi tía, era mejor no saberlo. Al momento en que regresé la nota a donde pertenecía, de nuevo sentí que alguien respiró cerca de mi cuello. Salí corriendo de la habitación y bajé hasta donde estaban mis padres, teniendo la fuerte sensación de ser observada. En días posteriores, busqué en internet sobre el mito de poner la canción al revés y descubrí que todo era cierto. Había algo dentro de esa pista que, al llevarla a una fusión con la hora del demonio, te hacía conocer el infierno en vida. Y sin saber qué hacer con el vinilo de mi tía Consuelo, tomé la tonta decisión de dejarlo escondido debajo de mi cama, en donde, pensaba, nadie más lo encontraría. Desde que lo guardé allí, comencé a soñar con una pista de sonidos desagradables. No había escuchado antes la ya mencionada Revolución 9 y, sin embargo, parecía que ésta se aparecía dentro de mi mente y de mis pensamientos. Por lo general, cuando despertaba, me sentía acorralada por el terror y recordaba haber escuchado disturbios durante la noche. ¿Acaso me estaba volviendo demente como mi tía? Las noches continuaron pasando, no se había cumplido ni un mes de la partida de Consuelo. De pronto, lo que inició como sueños con sonidos extraños, se convirtió en pesadillas constantes, pues en estas, escuchaba una y otra vez el pronunciar del número 9. Mientras tanto, era testigo de guerras. Veía ataques despiadados, veía atentados, veía a la hambruna, las plagas, y todo evolucionaba hasta el punto en que sentía que me estaba adentrando al infierno, o quizás era el infierno el que se adentraba a mí. Y en efecto, Satán contaba con su propia oda. Al cumplir un mes del fallecimiento de mi tía, me volví a adentrar a otra pesadilla. La pista corría al revés, y la voz femenina anunciaba: «Satán, mírame. Ven a Satán ahora». Todo era oscuro, como si estuviera en mi habitación. Y de un segundo a otro, entre ruidos de bombas y protestas, sentí un par de manos heladas sobre mis hombros. Eran las manos de alguien muerto. Sentía una presencia demoníaca alrededor, tan real,
que comencé a dudar el hecho de que me encontrara dentro de un sueño. Entrando de golpe en la desagradable experiencia, vi a mi hermano entrar a la habitación, mientras que gritaba con desesperación: «Detén eso, quítalo ahora». Al verlo de pie frente a mí, reaccioné al instante sobre lo que en verdad estaba ocurriendo. La pista de Revolución 9 en verdad estaba sonando en la habitación. Y sin darme cuenta, en un estado de sonambulismo, yo misma me encargué de ponerla al derecho y luego al revés, justo como decía la advertencia de la tía Consuelo. En un estado más lúcido, miré hacia el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. Detrás de la puerta se empezaron a escuchar insistentes rasguños. ¿Tú también escuchas eso?, le pregunté a mi hermano. Este me respondió con un sí. Mis padres vinieron al cuarto para encontrar el motivo a los rasguños que se escuchaban en la puerta. Los noté molestos. Ambos me preguntaron qué diablos había estado haciendo. Y al ver que no comprendía, me explicaron que ya llevaba cerca de 4 noches poniendo esos espantosos sonidos a la misma hora. Pero tomaron la decisión de subir para ponerme un alto. Y en lo personal, no recordaba nada en cuanto a mis acciones. Pues definitivamente, ya estaba actuando del mismo modo en que lo hacía mi tía. La pregunta que no me dejaba en paz era: ¿había actuado por sonambulismo o ya estaba siendo poseída por algo? A partir de esa ocasión en que abrí una de las puertas al infierno, mi familia se vio maldecida. La misma sensación desagradable que se tuvo durante el velorio de mi tía envolvió a nuestra casa. Ahora, a menudo escuchaba voces que murmuraban en mi oído. Tenía el presentimiento de que había perturbado a una fuerza perversa y ahora estaba lista para cobrar. Por lo que, invadida por el terror, tan pronto como tuve la oportunidad, fui con el vinilo del álbum blanco hasta la tumba de mi tía. Parada frente a su tumba, traté de colocarlo enfrente de su lápida. Sin embargo, tan pronto como me incliné para hacerlo, vi que la portada ya no estaba más de un color blanco, pues ahora veía en ella una imagen de mi madre, muerta, con 3 cruces al revés, marcadas en el rostro. Y ante el retrato tan bizarro, dejé caer en vinilo. Entonces, descubrí que la portada no estaba en blanco por casualidad. Esta se mantenía así, para que fuéramos capaces de ver reflejado a nuestro infierno interior en caso de haber utilizado la llave oculta. Y de rodillas frente a la tumba de mi tía, me puse a suplicar por una salvación. Pero, en vez de encontrar paz, volví a sentir las mismas manos heladas apoyarse sobre mis hombros. Y al levantarme de forma repentina para abandonar el panteón, vi a una parvada de cuervos acercándose hacia mí con la intención de hacerme daño. Soltando graznidos desesperados, se acercaron más a mí, al punto de alcanzarme con sus picos y tratar de picotearme la cara. Mientras corría a la salida, me cubrí los ojos con mis brazos, pues sabía que estaban ansiosos por sacármelos. Después de tanto correr y gritar por ayuda, me pude refugiar en el interior de una iglesia cercana. Sin embargo, las voces y los sonidos de las bombas seguían en mi cabeza, repitiéndose con mayor intensidad. «Ya basta», grité, frente al altar con las cruces y las imágenes santas. Un segundo después, sonó mi celular, era el número de mi madre. Al contestar, recibí la noticia de que mi padre había caído del 9º piso de la oficina en la que trabajaba. Y según explicaron las personas cercanas, más que aventarse de ahí, fue como si algo lo hubiese empujado con fuerza. Algo que no era visible para la vista de los demás. El piso 9. El maldito número 9. Aquel fue el último día en que pude ver a mi padre con vida. La mayoría de sus huesos terminaron rotos y la hora de su fallecimiento fue a las 3 de la tarde. Nuestras vidas ya estaban inundadas en las lágrimas. Después de la muerte de mi padre, mi abuela Guadalupe vino hacia mí con una expresión llena de rabia. Ella me dijo: «Sé que no fue coincidencia que tu padre se cayera del 9º piso.
Ella estaba furiosa y me aseguró que, ahora en adelante, nuestras circunstancias solo empeorarían. La cadena de incidentes no se detenía. Que esta advertencia quede grabada para los curiosos y escépticos: las puertas del infierno no existen en un lugar físico, ya están aquí. Y una vez que se encuentra la forma de abrirlas, nunca más se pueden cerrar. Tras la muerte de mi padre, en la casa se empezaron a apreciar sombras con formas demoníacas. Se hacían notar a propósito. ¿Tú también las puedes ver?, preguntaba mi hermano. Estos demonios dicen que, entre más te resistas a verlos, más fuerte será el castigo, afirmó, con la mirada perdida. Algo en mi pequeño hermano de 11 años no era igual, pues en sus ojos veía el enfermizo deseo de cometer atrocidades. Y en cuanto a mí, todas las noches sentía a las mismas manos heladas sobre mis hombros. La pista de sonidos desagradables se reproducía en mi mente, y en punto de las 3:33 de la madrugada, un horrendo grito de dolor se escuchaba por toda la casa. No eran los gritos de una persona, sino un alarido proveniente del más allá. 3 voces que en conjunto parecían ser una. Y desesperada por tantas manifestaciones que atormentaban a mi familia, una noche decidí ponerme de rodillas durante la hora marcada y me puse a rezar el Padre Nuestro. Lamentablemente, esto solo hizo que las energías demoníacas se enfurecieran más. Estaba de rodillas, tratando de ser consistente en mis oraciones. De pronto, sentí un aroma fétido enfrente de mí. Abrí los ojos y pude ver a un ser grotesco, de ojos rojizos, larga sonrisa y un enorme par de cuernos. Salí corriendo de mi cuarto. Revolución 9 se continuaba reproduciendo en mi mente, sin detenerse. El infierno nos estaba doblegando. Y llorando en el piso de nuestra sala, alcancé a escuchar los gritos desesperados de mi madre, seguido de algunos golpes. En el instante en que quise subir por las escaleras, sentía las mismas manos heladas, ahora aferrándose a mis pies. No importaba cuánto peleaba por liberarme y correr de allí, estas me lo impedían. Y al mirar de reojo, distinguí que era la misma silueta de mi tía Consuelo la que no me permitía avanzar. Era ella quien había estado respirando cerca de mi cuello, y sus manos heladas, las encargadas de acorralarme. Aún sin lograr dar un paso hacia enfrente, mi mente me hizo llegar a una clase de conclusión inquietante. Las veces en que coloqué la pista al derecho y al revés, en medio de las 3 de la madrugada, no había sido por un impulso de sonambulismo. Fue el resultado de una posesión. «Necesito subir con mi madre», grité, y caí de frente contra el piso. Alrededor mío comencé a escuchar algunas risas distorsionadas, mientras tanto, comencé a rasguñar el piso para liberarme, sin conseguir nada. Pues, tenía mayor fuerza aquello que me jalaba de los pies. En el piso de arriba, escuché una voz grave, pronunciando una y otra vez el número 9. Y de algún modo u otro, logré librarme de las manos heladas que me sostenían. Subí corriendo por las escaleras en dirección al cuarto de mi madre, sitio de donde provenía la voz demoníaca. Al llegar a la puerta, encontré a mi hermano riendo de forma descontrolada. Yo no sé qué se encargó de tomarlo, pero, desde que lo vi, supe que eso de ahí ya no era mi hermano. Pues esta cosa que encarnaba en él comenzó a chasquear los dientes conforme me iba acercando. Pensé que saltaría sobre mí, mas solo se mantuvo mirando desde donde estaba, con una sonrisa enferma y ese constante chasqueo de dientes. Encima de la cama, el cuerpo de mi madre manchaba las sábanas de rojo. Y en su rostro se le fueron marcadas 3 cruces al revés. Era exactamente la misma imagen que en días anteriores alcancé a apreciar, estando en el panteón. Ahora me he quedado sin familia. Mis padres están muertos, y mi hermano en otro maldito manicomio, justo como le pasó a la tía Consuelo. Y a pesar de ello, creo que la peor parte ha recaído en mí.
pues ya nadie de la familia desea hablarme, a diario escucho gritos en punto de las 3:33, he caído en una pobreza extrema y por si no fuera suficiente, sigo perdiendo la conciencia en diferentes momentos, lo que me hace creer que mi tía sigue estando cerca. Y lo que más me aterra es pensar que, un día de estos, un día realmente cercano, tomará control sobre mí, entonces la maldición me azotará más fuerte que nunca. A donde quiera que voy, el número 9 me sigue y las sombras con cuernos se siguen manifestando. Yo me merecía esto y me lo merecía más que nadie. Por favor, no busques Revolución 9 en punto de las 3:33 de la madrugada. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.